Bienvenidos frikis del make-up. Esto es Historia del Maquillaje. Yo soy Marcela y en esta serie de videos vamos a hablar un poco de cómo fue el nacimiento de lo que es el mundo maravilloso del maquillaje, algo que nos apasiona a todos, que somos así súper, hiper, mega fanáticos. Así que quédense ahí y no se pierdan este especie de documental, porque no vamos a llamarlo documental, pero es algo muy interesante que nos dice cómo fue los inicios de lo que es el maquillaje, cómo fue evolucionando lo que es el maquillaje moderno. Quédense ahí. En este primer episodio de la historia del maquillaje vamos a adentrarnos y viajar a la prehistoria para averiguar cuándo y cómo se originó el maquillaje. Seguramente pienses que fueron los egipcios, pero esto viene de muchos años atrás y en este canal te lo vamos a contar todo. Para saber cuándo y cómo aparecieron los cosméticos en la historia de la humanidad, primero vamos a definir qué es el maquillaje. El término maquillaje se utiliza para designar a todo aquel producto o elemento que sea usado en la decoración, coloreado y arreglo de los rasgos faciales de una persona. Se compone de diversos elementos que cumplen específicas funciones y que son aplicados en partes determinadas del rostro. Hoy en día es un producto de fácil acceso, pudiéndose conseguir en numerosos negocios y establecimientos. Sin embargo, esto no siempre fue así, ya que antes era un elemento de lujo al que solo las clases más altas tenían acceso. El término cosmético se creó en el siglo XVII a partir de la palabra griega cosméticos, que significa relativo a la ornamentación. La primera prueba arqueológica del uso de cosmético. Hasta el 2008 se encontraba en el Antiguo Egipto, alrededor del año 4000 a.C. ¿Y qué pasó en 2008? En 2008, un grupo de arqueólogos en España que estaba investigando una de las ubicaciones del Neandertal español encontró en una cueva llamada Antón lo que parecía un fósil de pared. Solo cuando se limpió más tarde quedó claro que se trataba de una concha de peregrino perforada. Partículas de pigmento rojo y amarillo coloreaban su superficie. Un examen de la ostra de 50.000 años identificó el pigmento como una mezcla de minerales como la hematita, la lepidocrosita, el carbón y la pirita. La mezcla de color rojo oscuro proporcionó una visión interesante del comportamiento neandertal. Era una receta compleja, hecha de pigmentos que requería un poco de trabajo para recolectar. Esta actividad laboriosa indicaba que esto era importante para ellos. La sustancia que conseguían de estos minerales tenía un brillo oscuro y probablemente se usó como maquillaje cosmético simbólico. El ser humano lleva mucho tiempo usando el color como elemento estético, de comunicación no verbal, para resaltar aspectos de su anatomía, para producir determinados efectos sobre la conducta o simplemente para transmitir estados de ánimo. Se suele creer que los orígenes del maquillaje nos llevan a los inicios del hombre. Estamos hablando del Paleolítico Medio. Para entender todo el contexto, vamos a desgranar cómo era la vida en aquella época para los humanos de Neandertal. La cultura musteriense hace referencia a las costumbres, tecnologías y estilos en el Paleolítico Medio y está relacionado con el Neandertal. Esta cultura se expandió por Europa y áreas vecinas, Oriente Próximo y estepas rusas. A lo largo de milenios, el Neandertal desarrolló un tipo de vida sin apenas variación. Se protegía del frío en las cuevas, en algunas de las cuales se han encontrado rastros de fuego. Aunque el fuego fue descubierto mucho tiempo atrás, no es hasta esta época donde se empieza a darle más usos, que es simplemente calentarse. La producción del fuego por estos homínidos generó la adoración de este elemento natural. El Homo de Neandertal vivió en medio de dos épocas de frío muy intenso, que era la era de los glaciares, unos 75.000 años antes de nuestra era, y habitaba las zonas desde Asia hasta Europa. De los restos humanos encontrados en varias partes del mundo, se deduce que algunos sufrieron de raquitismo por falta de vitamina D, producida por una insuficiente luz solar, debido a las largas épocas de lluvia en las zonas no heladas de la época glaciar, o debido a insuficiencias alimentarias.
alimenticias. Los alimentos serían escasos en esta época de heladas permanentes. Entonces, en estas condiciones climáticas se empezó a demostrar la importancia del fuego. Pero pará. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el maquillaje? Dominando el fuego, en la glaciación del Paleolítico Medio, el neandertal pudo calentarse e introducir la cocina a sus hábitos. Y este hecho elevó la existencia de la humanidad de un nivel esencialmente animal a otro más humano. Les permitió disponer de más tiempo para el ocio. Se desarrollaron muchos descubrimientos derivados del uso del fuego. Venenos para punta de flecha, moldeado de conchas de animales con el calor, y acá viene lo importante. El fuego también se utilizó para hacer mezclas de polvos, grasas y arcillas. Lo más probable es que el maquillaje arcaico se usara para dar miedo a sus rivales, para protegerse del mal y o depredadores, muy probablemente en forma de pintura facial o como una máscara. Pero que los neandertales dieron un paso más allá, jugando con la composición de pigmentos a base de minerales. Los investigadores de la Universidad de Murcia y Valencia, que son parte del equipo del cual publicó en la revista científica PNAS el artículo que ha convertido a Murcia en el epicentro del estudio de los neandertales. Con el investigador Joao Silao a la cabeza, el hallazgo de la cueva Antón, situada en las intermediaciones del pantano de la Cierva Mula, y la cueva de los aviones en la bocana del puerto, Cartagena, aportan la prueba irrefutable de que los neandertales tenían el mismo grado de inteligencia que los hombres modernos. Se comprueba que los neandertales no eran distintos a nosotros, quizás tengan diferencias anatómicas, pero con las mismas capacidades que tú y que yo. Hablaban, tenían un lenguaje avanzado y enterraban a sus muertos. Habrá más novedades, tenemos trabajo para 10 años. Lo de los neandertales en Murcia es muy fuerte. Murcia se está revelando como un centro de importancia internacional muy alta. El hecho de que hayamos encontrado conchas que se usaban como colgantes y decoradas con pigmentos, así como una caja de colorete que contenía una receta compleja de minerales de hierro y huesos de caballo, utilizada como pigmento para maquillaje y que se usaba como punzón en otras civilizaciones con restos de pigmentos. Todo junto revela la capacidad de pensamiento simbólico de los neandertales, de representar ideas como la identidad de la persona. En la cueva de los aviones, junto con las conchas perforadas, se hallaron masas de pigmento rojo y amarillo, que se creen fueron usadas como pintura corporal. Una importante acumulación homogénea de polvo amarillo. Esta se cree que era el contenido de una bolsa de piel u otro material perecedero. Al analizarse por difracción de rayos X, resultó ser natrojarosita de gran pureza, cuyo uso hasta ahora solo era conocido en el Antiguo Egipto para aplicaciones cosméticas. Una concha de ostra encontrada en el mismo yacimiento contenía residuos de una masa pigmentosa rojiza que luego de analizarla se encontró que era lepidocrosita mezclada con partículas molidas de hematita y pirita, cuya superficie, cuando están frescas, son de un negro brillante y reflectante, semejante a lo que sería la purpurina actual. Esto sugiere que su inclusión en la masa pigmentosa haya correspondido a la búsqueda deliberada de un efecto cosmético. Hace casi 2 décadas que se debate sobre la autoría de los adornos del chapelterroniense, o sea, la cultura del Paleolítico Superior. Estas, en su mayor parte, son colgantes de hueso y diente que corresponden, sin lugar a duda, a los neandertales, aunque su cronología es tardía, entre 40.000 y 45.000 años, y se lo solapa con la llegada del hombre moderno a Europa, 42.000 años. De ahí su polémica adjudicación, ya que para algunos investigadores se trataban de adornos realizados por el neandertal tratando de imitar a los del hombre moderno, o bien simplemente que el neandertal se apoderaba de los adornos que eran abandonados por el moderno. Sin embargo, gracias a estos descubrimientos, se refuerza la hipótesis que Joao Silao viene sosteniendo hace años. Dicha hipótesis dice que hubo intercambio cultural y genético entre los neandertales y los cromañones, así como que los neandertales fueron posteriormente absorbidos por el hombre moderno en regiones como la península ibérica. En mayo del 2010, 5 meses después de la publicación del artículo en PNAS sobre las conchas de Murcia
Esta teoría fue validada por los resultados del proyecto del genoma neandertal publicados por la revista Science. Con esto podemos concluir que el maquillaje y los cosméticos aparecen antes de los egipcios, en la famosa Edad de Hielo, cuando el ser humano todavía no había evolucionado a Homo sapiens. Hasta 2008 no había pruebas empíricas, científicas y reales que avalaran esta afirmación. Solo teníamos conjeturas de que en esas épocas se usaban simples máscaras de arcilla o hechas de hollín y grasas que utilizaban para camuflarse y o protegerse contra insectos e incluso para rituales funerarios según algunas pinturas rupestres. Pero gracias a este descubrimiento en Murcia, hoy ya podemos imaginar al Homo de Neandertal fabricando cuidadosamente pigmentos cosméticos de colores brillantes, utilizando minerales y fuego para conseguir fusionarlos y darles texturas. Ponerlos sobre una concha de animal y con la ayuda de un punzón hecho de hueso, maquillarse la cara para no estar tan feo. Lo increíble de esto es que el uso de estos adornos por los neandertales les confiere la misma capacidad de comportamiento simbólicamente organizado que hasta el momento solo se había atribuido al hombre moderno. Los hallazgos en la cueva Antón contribuyen a respaldar la autoría de los neandertales en los objetos de adornos chapelterroniense. El material estudiado data de 10.000 años antes de que los humanos modernos llegaran a Europa, lo que no da lugar a falsas interpretaciones del tipo imitación o apropiación como las que han llegado a proponerse para los adornos del chapelterroniense. Y así llegamos a lo que es el final del primer episodio de Historia del Maquillaje. Si te gustó lo que viste, si te aportó algo, si te pareció interesante y si no querés perderte ningún otro capítulo de este documental, suscríbete para apoyarnos y seguir brindándote contenido de calidad. Suscríbete y convertite en un friki make-upper. ¡Hasta la próxima! Hola, esto es Frikis del Make-up. No hay más. La concha de